Excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Orange y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al señor Jon de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, al que va a presentar don Javier Vega de Seoane, presidente de honor del Círculo de Empresarios y presidente hasta hace poco de esta entidad. Querido Javier, la tribuna es suya. Desde aquí. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por, como siempre, prestar este foro que yo creo que es muy importante en estos tiempos complicados y de transformación para poder debatir los temas que nos preocupa a la sociedad civil. Y muchas gracias a los sponsors, que sin vosotros, naturalmente, estos encuentros no serían posibles. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Muy particularmente a nuestros presidentes de honor, naturalmente a la presidenta de la Asamblea de Madrid, y bueno, y a todos los socios y a todos los amigos que habéis venido a escuchar a Jon de Zulueta, que es nuestro nuevo presidente del Círculo de Empresarios, que, como todos sabéis, es una de las pocas instituciones de la sociedad civil que es absolutamente independiente y que tiene, yo creo que en estos tiempos, una misión todavía más importante de la que ha venido teniendo estos años, que ya han pasado 40, estamos ya en el año 41 de la vida del Círculo de Empresarios. Y bueno, Jon es una persona singular porque él es estadounidense, es el octavo presidente del Círculo, el primero que no tiene nacionalidad española, aunque él se siente tan español como cualquiera de nosotros, pero bueno, nació en los Estados Unidos y nació en los Estados Unidos. Yo creo que vale la pena comentaros un poquito la trayectoria de la familia de Jon, porque el abuelo materno de Jon era Luis de Zulueta, que fue ministro de Estado con Azaña y era diplomático. Él estuvo de embajador en Berlín y estuvo de embajador ante la Santa Sede. Estando allí fue cuando la Santa Sede reconoció el régimen de Franco, entonces decidió exiliarse a Colombia y allá se fue con su hija Carmen. De Colombia saltaron a Nueva York y allí se establecieron. Y bueno, pues con el tiempo Carmen se casó con un señor Richard Greenbaum, que estaba trabajando para el grupo Rockefeller, para la Fundación Rockefeller. Y bueno, pues allí nació Jon, en Boston. Bueno, realmente no fue Boston, era Cambridge, Massachusetts, pero en fin, que está prácticamente, es más conocido en nuestro ambiente Boston que Cambridge, ¿no? Y bueno, pues allí se educó. Al poco se fueron a Brasil. La Fundación Rockefeller le mandó a don Richard, le mandó a Brasil y allí estuvo Jon hasta, yo creo que hasta que tuviste 10 años, más o menos. De manera que también él tiene el portugués como lengua primigenia casi, fue su lengua de niño. Y bueno, pues allí estudió primero consiguió el año 68, creo que fue, el Bachelor of Arts en Stanford, en California. Empezó su trabajo en Boston Consulting Group, luego también consiguió unos años más tarde un máster en Business Administration por Columbia, por la Columbia Business School en Nueva York. Y después de estar en Boston Consulting Group un cierto tiempo, ya ficha por PepsiCo, que sería su compañía, hasta que viene a España. En PepsiCo estuvo primero creo que fue en Dallas, con que fue adjunto al presidente del grupo. Luego le envían a Venezuela para ordenar los negocios que tenía PepsiCo en Venezuela. Y ahí pasan unos años y ya entonces es cuando le mandan a España
creo que fue el año 81, para que se ocupara de los negocios que tenía PepsiCo en España, que eran muchos, eran bastantes. Y estaba además la sede en Barcelona, de forma que él se establece en Barcelona y ahí conoce a su mujer, se casa con ella, una estupenda catalana, y bueno, cuando PepsiCo, estas multinacionales, pues le ofrecen seguir su carrera multinacional, pues John decide que ya se queda en España, que España es su patria, su nueva patria. Además, si os fijáis, el padre de John era Greenbaum, pero John es de Zulueta, de forma que John adopta el apellido de su madre, que su madre, por cierto, era una mujer extraordinaria, era filósofa, era escritora, dio clases en la Universidad de Harvard, era sobrina también de Besteiro, escribió también y tradujo todas las memorias de Besteiro. En fin, es una familia que tiene un gran interés, creo que para todos nosotros, y yo creo que también refleja toda esta historia que os estoy contando, este carácter internacional de John, porque John lleva aquí en España 37 años, yo creo, está absolutamente integrado, es tan español como cualquiera de nosotros, pero yo creo que esta característica de haber nacido en los Estados Unidos y esta experiencia internacional, yo creo que es un activo muy interesante para el círculo de empresarios en un momento donde efectivamente el mundo se está globalizando y también nuestra institución, que lo ha hecho siempre, ¿no? Pero quizá ahora con John podemos pegar también un salto en este proceso de internacionalizarnos, ¿no? Bueno, yo creo que John tienes una institución, heredas una institución que yo creo que es muy potente y muy importante, precisamente en estos tiempos que son tan inquietantes como interesantes, porque está el mundo en plena transformación y de instituciones como las nuestras podemos hacer aportaciones muy interesantes a la sociedad en este proceso de transformación que es absolutamente necesario, con esta visión a largo plazo que tenemos que tener, teniendo siempre como referencia a los países mejores del mundo, que son con los que tenemos que competir, y debemos hacer ese esfuerzo para, como titulamos nuestro último documento cuando celebramos nuestro 40 aniversario, para entre todos conseguir construir una España mejor para todos. De manera que, John, este patrimonio que yo la verdad agradezco muchísimo, empezando por José María López de Letona, que fue nuestro fundador y nuestro inspirador, y siguiendo por nuestros 6 presidentes anteriores, nuestro desaparecido y recordado Santiago Foncillas, José Chuisasi, Carlos Espinosa de los Monteros aquí presente, Manolo Azpilicueta, Claudio Boada, Mónica Oriol. Yo fui el 7º, tú eres el 8º, de manera que ahora te toca a ti gestionar este patrimonio que es muy importante y que yo creo que en estos tiempos tienes una gran labor que hacer, que yo estoy completamente seguro que lo vas a hacer de miedo. Yo le conocí a John, yo creo que fue el año 88, 89, cuando Adrián Piera, 88, sí, Adrián Piera, que era muy amigo mío, también querido y recordado Adrián, me llamó para invitarme a que me incorporase al Consejo de Suez. Adrián era muy amigo de Ramón Martín Busutil, que entonces era el director, el responsable de Europa de Cadbury Schweppes. Y entonces yo me incorporé a Cadbury Schweppes como consejero el año 88, cuando era presidente de Explosivos Río Tinto, y allí me encontré a John de Zulueta, que acababa de asumir, era consejero delegado de Schweppes. Y John de Zulueta pues era una persona erguida, que caminaba, que corría como un galgo, ¿no? Y precisamente cuando después de PepsiCo pasa a Sanitas, y está en Sanitas 16 años, estando en Sanitas, paseando a sus perros por el Race, le pica una garrapata y de esa picadura pues se deriva este problema neurológico que le ha dejado en una silla de ruedas parapléjico. Yo suelo decir que estas personas, o sea, John ya era un fenómeno cuando yo le conocí, pero yo creo que era una persona ordinaria estupenda y se ha convertido en una persona extraordinaria. Todos los que le conocéis a John veréis que él nunca se queja de nada.
no se queja, a pesar de que, hombre, yo creo que Jesús, que ha tenido que vivir estos últimos tiempos en una silla de ruedas, me comentaba lo duro que es y qué admirable es una persona que está así de forma estructural y que hace toda su vida y no se queja. Bueno, yo por terminar también quería agradecer a todos los socios del Círculo, a la Junta Directiva, a mis vicepresidentes, al Consejo Asesor y particularmente a Eduardo Serra, que ha hecho un trabajo fantástico, y naturalmente al staff, empezando por Jesús Saiz, que ha sido un lujo porque es persona inteligente, competente, versátil y leal. De forma que, Jesús, muchas gracias. Ha sido un gran placer trabajar contigo y con tu equipo, con Alicia Coronil, que es un gran pilar del Círculo, y Juan Cacicedo, bueno, y todo ese reducido pero gran staff que tenemos en el Círculo, que hace posible que todas nuestras reflexiones que hacemos el grupo de socios pues puedan de alguna manera ordenarse en estos documentos, en estas tomas de posición, y yo me he sentido francamente apoyado, y en todas nuestras intervenciones en esta etapa, que ha sido bastante complicada, pues siempre he tenido un apoyo y un gran fundamento y mucho rigor en todos estos análisis que hemos venido haciendo. Pues nada, John, the floor is yours. Good luck to you. Thank you. Bueno, gracias Javier. Veo que has leído Wikipedia a fondo. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir en un Madrid atascado esta mañana para escucharme aquí en la Nueva Economía Forum. Gracias, José Luis Rodríguez, presidente del Fórum, por organizar esta prestigiosa tribuna, y gracias, por supuesto, a los patrocinadores, Orange, Asisa, mi antiguo competidor, pero tengo amigos ahí, y Red Eléctrica Española. Bueno, Javier lo ha dicho todo, lo ha resumido todo, mi background, mis años de joven, y llevo 37 en España, 24 en Estados Unidos, 8 en Brasil y 2 en Venezuela. O sea, soy muy internacional, pero realmente yo siempre digo, el Círculo fue una sorpresa mi elección a presidente. Yo soy un presidente, lo que dicen los americanos, out of the box, totalmente fuera de lo normal para el Círculo, y yo digo, me han elegido porque hablo inglés. Si no, no lo entiendo. Javier ha hecho un trabajo brillante. Obviamente, ser sucesor de Javier va a ser complicado porque ha sido muy activo, ha ido a muchas cosas y en fin, ha representado el Círculo de una forma brillante. Bueno, buenos días formalmente a la presidenta de la Asamblea de Madrid, a todas las autoridades y a todos los amigos aquí. Veo muchos del Círculo, o sea, estoy predicando a los convertidos, me parece. Javier, realmente yo creo que el trabajo mejor que hiciste ha sido mantener la llama del Círculo y sus principios y defender realmente la empresa libre, el mercado libre, y has hecho con mucho acierto, mucha valentía, la defensa de la Constitución, la defensa de España en estos momentos turbulentos, con esa idea que está circulando, esa pésima idea de la independencia de Cataluña. Tú has hecho muchísimo con el fórum ese de civil de catalana,
traer a Manuel Valls aquí a España. O sea, Javier realmente ha hecho una gran labor como defensor de la España unida, de lo que yo llamo la España nacionalista, porque realmente los nacionalistas son los que defienden España, no la autonómica. Pero va a ser complicado ser tu sucesor, eso lo garantizo. El círculo no es una patronal ni un lobby, o sea, nos confunden de vez en cuando pensando que somos la COE, no somos la patronal, no somos un lobby de intereses sectoriales. Nosotros tenemos realmente, defendemos unas ideas y en terminología anglosajona somos lo que llamamos un think tank, un centro de pensamiento. Y hay 220 socios en este momento y muchos están en esta bonita sala esta mañana. Representan a ellos mismos, pero claro, a la vez a las empresas españolas más importantes y de todos los tamaños. Tenemos microempresas y tenemos grandes multinacionales en el círculo y todos estamos preocupados por lo mismo, que es la sociedad en donde vivimos y cómo mejorarla, y esto realmente es lo que intentamos hacer. Y uno de los puntos muy importantes que nos diferencia de los demás es que tenemos una independencia total, yo diría, porque vivimos de las cuotas de los socios. Aquí no hay dinero que viene del Estado, aquí no hay dinero que viene de otros países, aquí solo hay, toda nuestra financiación es de los socios de la casa. Y eso es muy importante porque podemos decir lo que queramos libremente. Y pensamos y creemos conveniente siempre en temas del progreso de nuestro país. Actuamos siempre, yo digo, con las luces largas, ¿no? No tenemos la visión del político que está pensando en su próxima elección en el 2019 o el 2020, no. Nosotros tenemos una visión muy a medio plazo, muy a largo plazo también, y analizamos con profundidad los grandes temas que están en la sociedad actual. Y también defendemos el interés, o sea, somos empresarios, no lo negamos, pero defendemos el interés general de la sociedad. Eso también es un punto muy importante. Bueno, como todos sabéis, hemos vivido, yo llegué hace 37 años, como mencionó Javier, a una España bastante diferente a la España actual. Yo aterricé con mi traje de verano de Caracas, Venezuela, el 1 de diciembre del año 80, en un aeropuerto de Barajas que no parece nada el Barajas de hoy. Y me acuerdo el humo que estaba lleno ahí, el terminal de humo que ya no se ve. España ha modernizado muchísimo en muchas cosas y hemos publicado aquí el año pasado, en el 40 aniversario, un librito que se llama Una España mejor para todos, y ahí entramos con los datos de qué era España cuando se fundó el Círculo en el 77 y 40 años en el 2017, cómo ha cambiado España, y realmente ha sido uno de los motivos que me he quedado en España realmente era porque quería participar
en este enorme cambio. Como ha dicho Javier, mi familia materna fue al exilio y mi abuelo, yo compartí una habitación con él de pequeño y él tenía mucho orgullo de ser español y nos pagó un viaje a mi madre, mi hermana y yo en el año 61 para visitar España. Y claro, el contraste de Nueva York en el año 61 con Madrid en el año 61, te puedo decir, era como día y noche. Y eso ya no es el caso. Porque desde la dictadura a la transición, bueno, tenemos una democracia ejemplar. Estamos en el Economist, que hace aquellos estudios de los países realmente democráticos, un poco democráticos o no democráticos. España luce como uno de los países realmente más democráticos del mundo en este momento. Es un país que en la transición vertebró un cambio realmente extraordinario, un proyecto común que compartimos todos, libertad sin ira, democracia, integración en Europa. Yo me acuerdo todo lo del ITE y luego lo del IVA y luego lo de Europa y luego lo de la OTAN. O sea, la modernidad, el estado de bienestar magnífico que tenemos, o sea, y contrasto esto con mi primer viaje en el 61, donde nos hospedamos en el Hotel Zurbano, me acuerdo muy bien, y yo tenía que ir a la Castellana Hilton, tomar mis hamburguesas a las 7 de la tarde, porque no había ningún sitio abierto para cenar a las 7 de la tarde en Madrid, menos el Castellana Hilton. En aquellos años, y me tomaban como un bicho extraño porque yo tenía una camisa de cuadros y tenía los brackets en los dientes y eran cosas que no se veían en España en el año 61. Pero España hoy es una gran potencia económica, tanto por el tamaño de su mercado interno, también por su liderazgo global en muchos sectores, y también por ser parte de la Unión Europea, uno de los tres bloques, ¿no?, con China y Estados Unidos, uno de los tres bloques económicos más importantes en el mundo. Y tenemos una localización geográfica muy importante y vienen muchos inversores, porque es un destino muy atractivo y pueden utilizar nuestro país como plataforma para acceder al resto de la Unión Europea y también a todo Hispanoamérica. O sea, tenemos ahí una situación geográfica privilegiada. Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra geografía, nuestro buen clima, nuestra gastronomía, nuestro sistema sanitario, nuestra solidaridad, nuestra simpatía, o sea, hacen que España sea la segunda potencia turística mundial, con 82 millones de turistas el año pasado. Y como dice Carlos Espinosa de los Monteros, uno de nuestros presidentes de honor, tengo otro a mi lado, y como dijo Javier, hay un par más en la mesa, pero Carlos Espinosa de los Monteros dijo, también alto comisionado en este momento del gobierno para Marca España, dijo, lo mejor es que 80% de los que nos visitan repiten. ¿Verdad, Carlos? 82. Pero, gracias. Contamos con infraestructuras de calidad, costes laborales competitivos, un elevado número de titulados superiores. El empresario de origen argentino Martín Balsaschi, fundador de Jazztel, siempre dice, los ingenieros e informáticos españoles son los más leales, los más competitivos y igual de buenos
a los que tengo en mis startups en Nueva York. Y esto es verdad, tenemos también un gran elenco de empresas exportadoras, multinacionales, muchos líderes globales en distintos sectores, telecomunicaciones, banca, moda, infraestructuras, energía. Tenemos empresas ahora situadas en los rankings de las primeras del mundo, ingeniería, energías renovables, destacamos ahí, tecnología medioambiental, alimentación, turismo, restauración, por supuesto. Cuando miras la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, siempre hay una serie de restaurantes españoles. O sea, destacamos en muchísimos sectores. Y durante la crisis hemos pasado de tener de unas 100.000 empresas exportadoras, hemos llegado a 160.000 y el peso de nuestras exportaciones ha pasado de 23% del Producto Interior Bruto a 34%. O sea, segundos después de Alemania entre las grandes economías de la Unión Europea. En exportaciones. Y eso pone de manifiesto el dinamismo de la empresa española y su capacidad de adaptación, reacción a los malos tiempos. O sea, hemos salido, o estamos saliendo, yo creo que bastante bien de la crisis. Pero yo quería centrar un poco mi discurso en los 5 problemas en la actualidad que estamos viviendo. Primero, la crisis institucional, con la consecuente desafección de los ciudadanos. El segundo, el problema de las pensiones, que está también en los periódicos y en los medios todos los días, el tema de cómo financiarlas. Tercero, el insoportable nivel de desempleo. Y esto en mis 37 años aquí lo he vivido, pero quizás más porque hemos sufrido una crisis, es un tema más serio ahora mismo. Cuarto punto, el tamaño de nuestras empresas. Son muy pequeñas y por eso en muchos casos no son competitivas. Aparte de las grandes que he mencionado y todo eso, pero la cultura, el gran número son pequeñas. Y el quinto punto, y estuve hablando justo antes en la otra sala de esto con un representante de la COE, que vi en Twitter ayer por la noche un estudio del World Economic Forum que coloca en el tema de digitalización, coloca a España en el puesto 34 en el mundo, o sea, estamos muy atrasados en ese tema. Somos el 13º en tamaño de economía del mundo y estamos, según el World Economic Forum, número 34 en digitalización, donde lideran obviamente Singapur, los países nórdicos, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y estamos ahí bastante bajos. Bueno, es importante resolver estos 5 problemas y no pasar el tiempo aquí en peleas estériles, que es un poco lo que vemos en nuestro entorno estos días, ¿no? Porque pese a nuestras fortalezas, necesitamos urgentemente recuperar la confianza y tener un proyecto de país y un proyecto que nos vertebre, que movilice, que nos haga conseguir nuestros objetivos. Yo creo que esto es lo más importante y esto es lo que estoy predicando a los convertidos hoy. Nosotros conocemos bien las empresas y nosotros sabemos que es muy difícil gobernar una empresa si no tienes en los empleados, en nuestros empleados, si no tienen una lealtad corporativa. Pues esto es lo mismo en un país. Si no tenemos
la confianza de la gente en sus líderes, sus gobernantes, sus líderes sociales, sus líderes empresariales, vamos a tener un problema muy grave, un problema acuciante. Y como estos desencuentros van durando demasiado, quizás fuera conveniente una mayor participación de la sociedad civil. Y aquí Javier ha trabajado mucho en esto en cuanto al problema catalán, pero hay muchos más procesos complejos que afectan a España y yo creo que es la sociedad civil, y esto sí que viniendo de Boston y viniendo de la cultura norteamericana se nota enseguida que ahí hay una sociedad civil con muchísima más fuerza que la sociedad civil española, que quizás por los 40 años de dictadura todavía falta más impulso. Y bueno, yo creo que la labor de moderación, estabilización por el bien general y es muy importante, y nosotros con nuestro espíritu de servicio estamos a disposición de ayudar al país. Entonces, el primer punto es el marco institucional. Antes había una cultura de pactos, esto parece se ha perdido, ahora tenemos 4 partidos ahí, cada uno mirando quizás más los intereses partidistas que los intereses del país. Aquellos países que cuentan con un marco institucional de calidad disfrutan de altos niveles de renta per cápita y de mayores niveles de bienestar. Eso hay estudios empíricos que demuestran esto, porque las economías de hoy no solo compiten con sus dotaciones de recursos naturales o su calidad y cantidad de capital o la fuerza laboral, o su tecnología, no. También lo hacen mediante la calidad de sus instituciones, y eso es fundamental. Y el otro día presentamos en el Congreso de Diputados precisamente un libro editado por el Círculo titulado La calidad de las instituciones en España. Es un trabajo hecho por el profesor Víctor Lapuente. Recomiendo su lectura. Han participado varios expertos. O sea, no hay nadie del Círculo que ha escrito un capítulo, hay 8 capítulos en el libro, pero son 8 profesores distinguidos, cada uno que ha hecho un apartado sobre el tema de las instituciones, y lo presentamos en colaboración con Transparency International España. Y bueno, como hemos dicho, España ha avanzado mucho en los últimos 40 años institucionalmente, o sea que eso no lo dudamos. O sea, la llegada de la democracia, la Constitución del 78, la entrada en la Unión Europea, los procesos de desregulación, liberalización, privatización de empresas públicas, todo eso hemos modernizado muchísimo. Las políticas públicas, el sistema de protección social ha mejorado muchísimo. Yo conozco el tema de sanidad y he visto, claro, un cambio enorme en los 37 años que yo llevo en España. Pero hay una preocupación en este momento, y es una desconfianza en los políticos. Y esto es preocupante. Y luego hay el tema que está saliendo cada día en los medios de la corrupción.
Yo llegando de Caracas a España, cuando salí de Caracas, porque vendí la empresa que manejaba, entonces PepsiCo me dijo, ¿dónde quieres ir? Y yo digo, bueno, yo España es donde me interesa ir. Y cuando salí, el comprador de la empresa que vendí, Gramoven, que era parte de Bunge Born, los argentinos, me dijo, ojo, que hay mucha corrupción en Venezuela, pero también hay mucha corrupción en España. Y yo digo, fíjate, y ahora claro, está saliendo hace 20 años, de hace 10 años, toda una serie de cosas, pero en el estudio, curiosamente, en el estudio, y sale en este libro, somos entre los europeos que más rechazamos dar dinero, regalos o favores a cargos públicos. Solo el 2% dice que ha dado algo de mordida a cambio de obtener algún servicio o decisión de administración favorable. Pero España luego es justo detrás de Italia, donde 97% dicen que hay una corrupción. España 95%, estos del Eurobarómetro dicen que hay una corrupción percibida. Y yo creo que quizás esto es de todo el impacto mediático de una serie de juicios que están alargando en el tiempo y que están ocupando titulares muchos años después de haber ocurrido. O sea que ahora mismo yo creo que va a existir muy poca corrupción en reacción a todo lo que está saliendo a flote, pero de hace muchos años, porque claro, la justicia ha sido lenta. Pero eso, claro, nos da una imagen dañina en ese momento cara a lo que perciben nuestros ciudadanos. Quiero recordar que fue el Círculo que anticipó en el tema, por lo menos de las empresas, los códigos de buen gobierno en los años 90, utilizando el pionero código Cadbury. Me acuerdo de su visita aquí en el año 90, yo asistí en el año 91 en el Intercontinental, una charla de Sir Adrian Cadbury. Tengo un gran recuerdo de él. Claro, yo trabajé en su empresa, él estaba aquí, yo estaba aquí, pero éramos amigos y puedo decir que la familia Cadbury es una familia cuáquera y sobre todo su filosofía fundamental era la ética. No he visto una cultura más ética que la cultura inglesa cuáquera que representaban los Cadbury, que entraron en el negocio de chocolate porque era una comida considerada un alimento muy importante que podían tomar la gente, podía comprar la gente pobre. O sea que estaba todo pensado por ser un negocio ético. Bueno, mi segundo punto es el tema del desempleo, pero entro por la puerta de la educación, porque realmente yo creo que el sistema educativo es muy mejorable y hay que promover valores de esfuerzo, comportamientos éticos y asegurarse proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. Eso es lo básico. Pero donde nos fallamos es que no conectamos el sistema educativo con el mercado de trabajo. Y en este punto las empresas tenemos que hacer más y no hay más que hacer que copiar el sistema de formación profesional dual que tiene Alemania y que tiene tan buenos resultados. Y hace un par de semanas presentamos también en el Círculo, esta vez en la Biblioteca Nacional,
un estudio con la colaboración de A.T. Kearney y la Cámara de Comercio de España, un documento con ideas de cómo fomentar esto del FP dual, equiparando la oferta educativa a la media europea. Y el cálculo es que nos falta 150.000 nuevas plazas en todo el país. Porque en España estamos enfocados en la universidad y todo el mundo quiere que sus hijos vayan a la universidad, y la formación profesional tiene mala imagen. Y es triste porque ahí es donde se podía crear muchísimo empleo, donde hay empleo. Y a mí no me parece lógico que España tenga 16,7% de paro y Alemania solo tenga el 3,5%. O sea, aquí claramente está fallando algo. Y resolver el problema, y sobre todo el problema de empleo juvenil, donde las tasas están por encima del 30%, está ligado a la educación. Eso es la clave para superar las desigualdades. Y la mayor desigualdad entre ciudadanos es entre los que tienen un puesto de trabajo y los que no. Y entonces, aquí proponemos recomendaciones para el sistema educativo general y también para la formación profesional, porque la FP dual solo alcanza el 3% de la formación de las matrículas en formación profesional en España, y en Alemania es el 60% de la formación profesional. O sea que aquí hay una posibilidad de mejorar mucho. Y bueno, yo conozco el tema muy de primera mano, porque yo era presidente de la Fundación Exit, y era justamente colocábamos jóvenes en distintas empresas para hacer prácticas de trabajo, y teníamos proyectos de formación dual con Mutua Madrileña, con MAO, con Desigual, con Carrefour, y realmente cuando ves al final del curso y entregas el diploma a los estudiantes y ves el brillo en sus ojos y te dicen, esto ha sido una magnífica experiencia, además me han pagado por trabajar en la empresa, y ahora yo sé lo que es llegar y coger 3 metros y llegar a la empresa y estar ahí y fichar en hora y la disciplina. Estos eran jóvenes ya con riesgo de exclusión social. Yo te digo, esto solo cogíamos los casos más graves y ver la posibilidad y ver lo que ganan con una experiencia laboral, eso es importantísimo. Y lo más triste de hoy es que hay empleos disponibles que no se pueden cubrir, bueno, muchos en el sector, obviamente, en el sector del mundo digital. Están preocupados porque quieren pasar al coloquio. Bueno, nunca cansaremos de insistir de la necesidad de un pacto de Estado para establecer un nuevo sistema educativo, porque las reformas hay que hacerlos a largo plazo, y lo que no puede ser es que cambiamos el sistema educativo cada vez que cambia el gobierno. O sea, estamos obligados a solucionar ese tema terrible del paro. Y luego, otro tema que nos preocupa es el tema de las pensiones, como mencioné antes. Y aquí, en la Fundación Transforma España, que preside Eduardo Serra, presidente de nuestro Consejo Asesor, hemos hecho también unas reuniones hablando del envejecimiento de la población y problemas
que tenemos que afrontar. Gracias al alargamiento de la vida, o sea que eso es la parte buena de la historia. Pero tenemos, primero, para solucionar el tema de las pensiones hay que crear empleo de calidad con salarios de calidad. Es así de sencillo. Hay que mejorar también, promover la natalidad, porque también esto nos ayudará a largo plazo. Pensamos que lo que se está haciendo ahora son parches que realmente no solucionan el tema cara al futuro. Y pensamos que hay 3 pilares fundamentales donde hay que trabajar. Uno es el sistema de reparto actual que tenemos. Obviamente habrá que modificarlo algo. Luego, mirando Suecia y otros países que han tenido el mismo problema, ir a un segundo pilar que es capitalización obligatoria en las empresas. Y luego el tercer pilar es capitalización voluntaria, la cultura de ahorro, o sea, este último con mayores ventajas fiscales de lo que existe en este momento, pero aquí, en este país, en este momento, no hay una cultura de ahorro. Y dejar también a la gente de más de 67 años la opción de alargar su vida laboral, si quieren, introduciendo incentivos para que puedas continuar a trabajar y cobrar tu pensión. Y esto existe en Estados Unidos, existe en los países nórdicos, y esto yo sé que existe un plan aquí también en este momento. Bueno, y luego pasando al cuarto punto, la dimensión, que nuestras empresas son muy pequeñas. Solo el 0,1% es una empresa grande, y una empresa grande es una empresa que tiene más de 250 empleados. Afortunadamente nuestros patrocinadores son empresas grandes. Pero 0,6% son medianas, y entonces el 99,3% son microempresas o pequeñas empresas. Y en Alemania las grandes son 0,5, o sea, 6 veces más. Las medianas son 2,5, o sea, 4 veces más. Y eso es un gran problema porque la pequeña empresa, por su dimensión, no puede atraer el mejor talento, no puede retener el mejor talento, no puede financiarse fácilmente, dificulta el crecimiento del empleo en este país. Y tenemos 2 proyectos, la empresa mediana española y Creciendo, y ambos estamos ahí con proyectos porque hay mucha barrera regulatoria en este país. Ya sabes, si tienes más de 50 empleados, comité de empresa, nosotros proponemos más de 100 empleados para tener comité de empresa, en fin, todas esas barreras que el gobierno, la oposición dicen que están a favor de eliminar, pero que realmente estamos todavía esperando a Godot en ese tema. Barreras fiscales también, burocráticas. O sea, las empresas, las economías con empresas más grandes son las más productivas, las más innovadoras y las más exportadoras, y también son las que pagan mayores salarios. Alemania, Reino Unido, si tuviésemos el tamaño de las empresas en esos países, podríamos subir un 13% más nuestra productividad interior bruta. Bueno, trabajamos con Creciendo ahí con la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX, lo dirige Carlos Mira, es un programa fantástico. Hay 75 empresas ya creciendo, es que vamos a llegar a 100 empresas, y hay de todo tipo. El Ganso está ahí con ropa, el IBI, Instituto Valenciano de Infertilidad, son empresas entre 30 y 300 millones de facturación, y la idea es hacerlos crecer y ser grandes. Y mi último punto es la transformación digital.
esto es el quinto punto y importantísimo, y afecta a toda la sociedad en su conjunto. Y dirige nuestro socio Alfonso Serrano Suñer, y estamos trabajando ahí en una serie de documentos para entender las implicaciones de la transformación digital. Pero hay implicaciones en relación con clientes, con empleados, con proveedores y con reguladores. Y aquí hay, una fuente clara para mejorar el entorno empresarial. Y aquí las administraciones públicas pueden ayudar, incentivar la innovación. Coteca ayer estaba hablando justamente de esto, de cómo incentivar la innovación en un país donde el I+D+I van con unos presupuestos muy ajustados. Y las administraciones públicas también pueden beneficiarse de su adaptación al mundo digital. Y aquí hablo de justicia y sanidad como dos áreas que podían aportar amplios beneficios. Hacienda, como sabemos, ya está haciendo buen uso de todo eso. Yo creo, solo un tema mencionar también aparte de estos 5 puntos, que es que los empresarios, los directivos, y estamos aquí muchos hoy, tenemos que dar ejemplo a la sociedad y superar las desigualdades, y que no es aceptable que algunos CEOs o consejeros delegados ganan salarios que multiplican con creces el salario medio de sus trabajadores, su empresa. Es una brecha que se ha disparado en los últimos años y tenemos que resolver si queremos una sociedad más justa. Porque el comportamiento social responsable se traduce en resultados tangibles, mejora la reputación de la empresa y también el clima laboral. Y entonces nuestra intención es seguir aportando ideas, análisis y propuestas para el mejor desarrollo del país, contribuir a impulsar la sociedad civil, actuar cuando sea necesario, estabilizador, moderador ante los poderes públicos. Y también quiero mirar un poco más allá de nuestro país, o sea, una proyección internacional del círculo es un poco la huella que yo quiero dejar en mi presidencia. Ya estamos formando un nuevo consejo asesor donde de las 10 personas, 5 están fuera de España. Yo creo que una España bien conectada con Europa y el resto del mundo es la España que necesitamos. Colaborar con instituciones fuera de España nos deja formular muchas ideas comunes, porque hay muchos puntos de encuentro que funcionan cosas que funcionan en otros países que podemos copiar, y hemos ya hablado de Alemania, formación dual, hemos hablado de Suecia y pensiones, o sea, creemos, y vuelvo a insistir en ello, que para consolidar los logros políticos, económicos y sociales conseguidos hasta la fecha, necesaria una estabilidad política y recuperar el consenso, empujando todos en la misma dirección. En este sentido, y aunque tenemos en el horizonte un periodo de incertidumbre, soy optimista. Estoy convencido de que tenemos una sociedad suficientemente madura para liderar la transformación que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, John. Vamos mal de tiempo. Le ruego la mayor brevedad posible en las preguntas. Ya sé que no siempre es fácil. Amparo Valencia le pregunta cómo valora usted la situación
relativa a Cataluña, a la que se ha referido en su intervención brevemente. ¿Cómo se explica la incomprensión de los jueces alemanes? ¿Para qué nos sirve estar en una Europa que no confía ni en nosotros ni en nuestra justicia? ¿No ha sido demasiado laxa la aplicación del artículo 155? También le preguntan si finalmente Quim Torra, en su opinión, va a desistir de nombrar a los 4 consejeros imputados y que habrá gobierno de la Generalitat en unos días. Y finalmente le preguntan también si, en su opinión, seguirá el éxodo de empresas catalanas hacia otras partes de España. Bueno, empezando por lo último, el éxodo ha llegado a 4.550 empresas que, yo digo, han votado con sus pies y han salido de Cataluña ante esa situación de instabilidad y un futuro que el empresario invierte cuando tiene seguridad jurídica y cuando hay una autonomía que quiere romper la Constitución, pues es muy difícil para un empresario dedicar dinero y invertir en el país. Nosotros en el Círculo, bueno, y Javier nos puede añadir algún punto más porque ha sido un tema que él se ha preocupado mucho de ello. Nosotros pensamos que hay que seguir la Constitución, que cualquier pretensión de independencia de una parte de España no es constitucional, que el artículo 55 es necesario para frenar una situación muy grave y el gobierno propuesto actualmente por el señor Torra no es un gobierno constitucional, porque hay gente en la cárcel y hay gente huida de la justicia que él plantea como consejeros en su gobierno. Entonces, nosotros defendemos la Constitución, defendemos la imposición del artículo 55 y pensamos que los empresarios, los 4.500 empresarios, son un símbolo de lo que pasa cuando no hay una seguridad jurídica en una región de España. Y no sé, Javier, si tú quieres añadir algo más. Pedro González dice, en el informe sobre los presupuestos elaborado por el Círculo de Empresarios, se advertía sobre el peligro de detener las reformas y disparar los gastos sin asegurar los ingresos. ¿Tiene la impresión de que en tales presupuestos Rajoy y Montoro han escrito una carta a los Reyes Magos? César Álvarez dice, ¿usted cree que finalmente el PNV dará sus votos para la aprobación de los presupuestos del Estado, unos presupuestos que ustedes han calificado de electoralistas? Bueno, yo no tengo opinión sobre lo que va a hacer el PNV, pero sí que nosotros pensábamos que la parte donde teníamos dudas en nuestro estudio, y lo presentamos el otro día en la Asociación de la Prensa, tenemos dudas sobre los ingresos que están en esos presupuestos. Tenemos dudas sobre si será posible realmente ingresar las cuantías necesarias para financiar todos los proyectos que están en los presupuestos. Eso es nuestra mayor preocupación. Pero cara a la situación del PNV y los votos, ahí no tenemos opinión. Francisco Robles dice, ustedes mantienen distancia y diferencia respecto de la COE, pero la patronal es también necesaria. ¿Cree usted que los empresarios españoles necesitamos una COE más fuerte, recuperar el protagonismo y la influencia que tuvo esa organización en tiempos de Ferrer Salat y de Cuevas? ¿Cree que la COE debe
y puede volver a ser importante, o ya pasan de la COE las grandes empresas que defienden sus intereses por su cuenta? Bueno, la COE es la patronal y la COE es la que tiene que defender su importancia, yo creo, en el país. Han tenido sus más y sus menos en los últimos años, pero no es el círculo que tiene que opinar sobre la COE. Cada uno de nosotros, como expliqué, somos un think tank y la COE es la patronal. Quizás un punto importante de nuestros estudios, de nuestro pensamiento, que difiere algo con la COE, es que nosotros planteamos que cada empresa negocie el tema del aumento salarial según su situación. O sea, no estamos a favor de grandes colectivos recibiendo el mismo aumento del salario. Pensamos que los aumentos de salario tienen que estar ligados a la productividad de cada empresa. Carlos Centeno dice, ustedes han pedido la supresión del impuesto de patrimonio en todo el Estado. ¿Cree que el tipo cero que rige en Madrid corre peligro si Ciudadanos logra gobernar en esta comunidad o si gobierna una coalición de izquierdas? ¿Qué proponen hacer en los otros impuestos? Bueno, yo creo que el impuesto de patrimonio es un impuesto injusto porque ya has pagado impuestos y tienes que pagar una segunda vez. Es un impuesto que apenas existe en el resto del mundo, queda un resquicio en Francia. Yo creo que cualquier partido sensato eliminaría, haría por lo menos lo que se hace en Madrid, que es abonar el 100% del impuesto, pero esto, recordaré a todos, fue el gobierno de Zapatero que eliminó el tema del impuesto de sucesiones. Donde sí pensamos que fiscalmente se puede mejorar es la fiscalidad de las empresas y recomendamos una fiscalidad un impuesto del 20% para las empresas. Diego García le pregunta cómo va a conseguir la proyección internacional del círculo que usted se propone. Bueno, estamos ahora haciendo con el nuevo Consejo Asesor, como mencioné, 5 de los consejeros de ese consejo serán de países como Bélgica, Suiza, Estados Unidos, van a venir de Estados Unidos, varios países. Estamos haciendo vínculos con otros centros de pensamiento de otros países que tienen casi todos problemas similares a los nuestros. Y entonces esto es la manera, intercambiando estudios e información y reuniendo con ellos, yo creo que podemos mejorar la calidad de nuestras propuestas. Tomás Cadenas le pregunta qué propone el Círculo para solucionar la brecha salarial en razón del género y lograr una mayor presencia de mujeres en los puestos directivos y de consejeros en las empresas. Le pregunta también por qué la resistencia de las empresas del IBEX a una mayor presencia de las mujeres en sus consejos de administración. Bueno, yo he estado 15 años en el Consejo de Bankinter y Bankinter ha cumplido desde hace años con 1/3 de mujeres en su Consejo de Administración, que es la recomendación de la CNMV. O sea que no son todas las empresas del IBEX que son reacios a contratar mujeres. Yo creo que hay un gran esfuerzo. Lo que pasa es que, claro, el consejero ideal que buscan las empresas es alguien que ha manejado una empresa. Y entonces, de momento, como ha existido ese techo de cristal en las empresas, muchas directivas no han podido llegar a manejar empresas. Entonces, el pool donde buscas es reducido. Entonces, esto tiene que
tiene que haber dos fases aquí, más mujeres directivas, más mujeres manejando empresas y luego, lógicamente, habrá más mujeres consejeras. Vendrá todo de cadena. Amado Lorenzo dice, el informe Ecotec, publicado ayer, muestra la debilidad de España en temas como innovación y desarrollo tecnológico. ¿Qué planes reales se deben llevar a cabo para crear los 7 millones de empleos necesarios? Bueno, ahí prediqué en mi charla la dimensión de la empresa. Yo creo que una parte es que necesitamos empresas más grandes y también prediqué por la formación dual y yo creo que tenemos que hacer formación dual en todo el mundo tecnológico. Hay mucha gente que no necesita ir a la universidad, pero que aprendiendo a ser programador informático va a encontrar trabajo en un día. O sea, eso es el tipo de sugerencia que tenemos. En nombre de los patrocinadores, Red Eléctrica de España, representada hoy por doña Beatriz de Mun, de Asisa, representada por don Ramón Casanova, cierra el acto don Joaquín Colino, director de negocio de grandes empresas de Orange. Muchas gracias, José Luis. Tan solo unas primeras palabras para agradecer a Javier Vega de Seoane su presencia aquí, la presentación de su sucesor y felicitarle por el excelente trabajo durante los últimos años. También quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida, la enhorabuena y felicitarle por su nombramiento a Jon de Zulueta al frente de esta importante institución y agradecerle especialmente que haya aceptado tan pronto, con tan solo 2 meses en el cargo, la invitación del Foro Nueva Economía y por compartir con nosotros los principales retos, preocupaciones que tenemos por delante y que estoy convencido que muchos de nosotros también compartimos. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Muchas gracias.